de cambio, de mejorar la economía, de crear fuentes de empleo, de atraer inversión, de llevar a Bolivia a ser un país competitivo a nivel mundial. Hablemos de cambio, de respetar a los pueblos indígenas, pero no solo de usar sus prendas, sino de conservar nuestra cultura, de exponerla al mundo entero para que recobre su dignidad. Hablemos de cambio, que la política sirva para conquistar el poder y el poder para servir a la gente. De esto y mucho más trata mi libro, Cambio Responsable. Hablemos de cambio, pero primero entendamos nuestra historia, nuestro pasado, los errores cometidos por los gobiernos anteriores, y no como una crítica destructiva, sino como un ejercicio para aprender y mejorar. Hablemos de cambio, pero de un cambio con rumbo y con responsabilidad. Un cambio que no sea un salto al vacío, sino que tome las mejores prácticas a nivel mundial para implementarlas en Bolivia. Hablemos de cambio, hablemos de una visión que pueda llevar a Bolivia al desarrollo que se merece. De esto y mucho más trata mi libro, Cambio Responsable. El celo político. Señoras, señores, amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a Convergencia a través de UNITEP Televisión. Soy Max Torrico, un servidor de ustedes. Los partidos políticos y los políticos definitivamente en este país son cazadores de votos simplemente, no son constructores de país. Y el país, como ustedes saben y conocen, se dan cuenta, necesita un pacto social renovador, inclusivo, plural, pero creo que estamos lejos de aquello, lejísimos. Sería lo ideal, lo óptimo, para un escenario donde tenemos que recomponer el escenario político, esta ciclotimia política que está haciendo trizas el escenario, y además esta democracia imperfecta, que necesita ajustes, muchos ajustes. Reitero, ciclotimia política y obviamente la democracia imperfecta. Esto está generando, ¿saben qué? Un Estado fallido. Porque lo que estamos viendo no me parece una buena gestión política y una buena gestión de gobierno. Me parece un interregno. No sé si estaré equivocado, pero esa es la impresión que uno tiene cuando observa las terribles crisis que existen en los 4 órganos del Estado, la crisis política, económica, social, institucional. Es preocupante. Es preocupante por donde ustedes lo vean. Así que tenemos tareas pendientes, todos los bolivianos, y creo que todos absolutamente tienen que ver la manera de recomponer este escenario negativo en el país. Se nos viene ya casi encima las primarias de los partidos políticos. Luego se vienen las elecciones generales, las subnacionales en 2026, y obviamente para que participen en las primarias por lo menos y estén habilitados correctamente los partidos políticos, son 11 los que están inscritos legalmente en el Tribunal Supremo Electoral. Solamente 4 han cumplido los requisitos, se han adecuado a la normativa. UCS, Unidad Nacional, Frente para la Victoria y los Demócratas. El resto, nada. Por 4ª vez consecutiva, el Tribunal Supremo Electoral ha ampliado los plazos para que se readecúen y elijan sus directivas los partidos políticos que no lo han hecho hasta este momento. El plazo es hasta el 5 de mayo. Es la fecha fatídica. Los partidos que no tengan nada concreto hasta esta fecha, obviamente van a perder su personalidad jurídica. Así que tarea pendiente para aquellos partidos políticos que quieren ir a la toma del poder a como de lugar, pero no tienen nada en limpio, no tienen ni siquiera la elección de sus directivas, como el caso del Movimiento al Socialismo, por ejemplo. Respecto a este partido político, la vocal Dina Chuquimia ha manifestado de que se le ha dado al Movimiento al Socialismo, concretamente a Evo Morales, una última oportunidad. De 25 días le dieron días atrás para que convoque a un Congreso Nacional. ¿Eso qué significa?
que prácticamente estarían desautorizando el otro Congreso del Alto 3, 4 y 5 de mayo. Pero también el Tribunal Supremo Electoral saca otra resolución en el sentido de que hay ciertos requisitos que tienen que cumplir los que han convocado al Congreso del MAS en el Alto. Y el plazo fatal es el día de mañana. Si no cumplen, entonces no hay el Congreso del Alto, del MAS, del sector de Luis Arce Catacora. Así de claro. Y lo peor de todo es que ustedes se acuerdan de las palabras de Evo Morales, su entorno, siempre denostaban, siempre descalificaban al sector de Luis Arce Catacora, a todo el gobierno y a todos los sectores sociales que respaldan a este gobierno, en el sentido de que son traidores, son usurpadores de la sigla, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora un poco recula Evo Morales, no sé a qué se debe, pero ya él vuelve a insistir de que vayan a las primarias, Luis Arce Catacora, Evo Morales, y de que el partido tiene que unirse, él va camino a la unidad, y de que el que pierda tiene que trabajar por el ganador. Yo no sé a qué se debe eso, o es que algo ha pasado con el tema de la correlación de fuerzas en el país. Pero por lo menos hasta este momento es eso. Ya no le dicen traidor a Luis Arce Catacora, más al contrario le están pidiendo de que vayan a las primarias, pero yo no hallo lógica, más bien hallo un contrasentido. ¿Cómo le van a pedir a un hombre que no está habilitado? Primero me refiero a Luis Arce Catacora. La gente de Evo Morales reiterativamente han manifestado de que Luis Arce Catacora no puede ser candidato a la reelección, porque no cumple los años que dice el estatuto del MAS, los años de antigüedad. Ahora, el otro que iría a primarias, Evo Morales tampoco podría ir a las primarias, porque hasta este momento, en este momento, él está inhabilitado. Entonces, ¿en qué escenario perverso o falso nos encontramos en este partido político? No nos explican bien, muy confuso el asunto, pero esa es la figura. Saltó otra vez una tercera opción, de que podría ser Andrónico Rodríguez, la candidatura de consenso, de unidad, qué sé yo. Pero veremos lo que va a ocurrir en el transcurso de los próximos días, porque al interior del MAS uno no sabe lo que puede ocurrir de un día para otro. No sabe uno realmente. Son tan cambiantes, tan bipolares, que a veces uno se confunde. Un día el líder político puede decir cualquier cosa a su presidente y al otro día lo quiere convencer para que vayan juntos. Entonces, ese tipo de bipolaridades significa que no hay estabilidad emocional y política al interior del partido en función de gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Parece o da la impresión de que Luis Arce Catacora cuanto Evo Morales están coludidos contra la oposición política inexistente en este momento en el país. Más al contrario, siguen en la casa o en la cacería de aquellos que en su momento incomodaron, eran la piedra en el zapato de Evo Morales en particular. Me refiero al ingeniero Edgar Villegas. Ha sido imputado por instigación a delinquir y desde la Fiscalía han querido salir muy finos. De la Fiscalía dicen de que no va a haber detención preventiva para él, no puede haber, porque esa figura solamente amerita 1 mes a 1 año de prisión, de cárcel. Entonces no correspondería una detención preventiva. Así que está ahí eso. Luego tenemos otros temas también importantísimos que tocar. Esta noche no me voy a extender más porque tengo como invitado especial esta noche al doctor José Carlos Sánchez Berazaín, precandidato a la presidencia del Estado boliviano. José Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar en su programa. Un saludo a toda la audiencia en Cochabamba y en todo el país que nos ven a través de las redes sociales. Bueno,
¿Cómo estás viendo este escenario confuso? Confuso porque a veces uno no termina de comprender cuál es el norte, el rumbo del Tribunal Supremo Electoral. A veces autoriza, a veces no, por ejemplo, al sector de Luis Arce Catacora respecto a su Congreso, lo de Evo Morales lo propio, y sin embargo ellos están muy apurados, sin estar habilitados ambos, están muy apurados a ir a las primarias. Creo que tienen que cumplir ciertos requisitos y serios requisitos. La segunda pregunta que te hago, de 11 partidos políticos legalmente habilitados en el Tribunal Supremo Electoral, no han cumplido los requisitos de la 1096, solamente 4 están legalmente en este momento habilitados: Unidad Nacional, UCS, Frente para la Victoria y los Demócratas. El resto, obviamente con muchas observaciones. ¿Cuál es tu criterio? ¿Algunos alcanzarán hasta el 5 de mayo a legalizar o normalizar o por lo menos tener sus directivas? Claro, comencemos con responder a la primera pregunta, que es respecto al rol del TSE, del Tribunal Supremo Electoral. La población en general tiene que saber que el movimiento de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo Electoral adolece de velocidad y de oportunidad en la atención a las solicitudes que hacen los partidos políticos, porque el Tribunal Supremo Electoral da respuestas bastante largas para coadyuvar o para resolver cualquier duda que tengan los partidos políticos. Y eso se los digo por experiencia propia. El Movimiento Tercer Sistema hizo una solicitud de consulta a través del presidente Félix Pazzi sobre si podía participar o no participar con relación al artículo 58 de la 1096 al ser un partido nuevo. La respuesta tardó como 3 meses en ser dada. Entonces, los otros partidos lo mismo. Entonces, el rol del Tribunal Supremo Electoral, además de que debe sufrir muchas presiones del lado del masismo, del levismo y del arcismo, está tratando de cumplir con la 1096. Sin embargo, el otro día ha salido el doctor Hasentoffel, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, a sostener que posiblemente el Tribunal Supremo Electoral amplíe un poco más el plazo. Y ya lo dije en un programa aquí justamente en Convergencia, les dije cómo es posible que haya un ala del movimiento al socialismo que ponga su congreso para el 4 de mayo, cuando el plazo se vence entre el 5 y el 10 de mayo. Entonces, los del movimiento al socialismo o tienen, lo dije en ese momento, información extraoficial del Tribunal Supremo Electoral o tienen una primicia del Tribunal Supremo Electoral. Pasan unas semanas después de que hace eso el movimiento al socialismo y sale Hasentoffel a decir que posiblemente están evaluando en ampliar el plazo porque todos los partidos andan atrasados. Y de los 11 partidos, pasando a la segunda pregunta, tenemos unos datos, doctor, un poquito distintos. Usted habla que entre los que ya tienen saneada su personería está UCS, tengo el dato de que no, recién habría renovado su directiva. No ha renovado su directiva, recién habría aprobado su estatuto y le falta todavía la renovación de su directiva. Usted ha hablado del Frente para la Victoria, pero creo que ahí hay una confusión. El que ya tiene todo en orden es el FRI, que es el Frente Revolucionario de Izquierda, con el que hace una alianza con otra agrupación y nace Comunidad Ciudadana, con quien participa Carlos Mesa. O sea, el Frente para la Victoria todavía no tiene de manera oficial nada resuelto. Y en el que sí están bien los datos es Demócratas y Unidad Nacional, que sí tienen directiva y sí tienen estatutos aprobados de acuerdo a la 1096. Entonces, el resto de los partidos todavía tienen que cumplir de la misma manera que el movimiento al socialismo hasta el 5 de mayo, salvo el Tribunal Supremo Electoral. El caso, José Carlos, el tema o el caso específico de UCS y del Frente para la Victoria, la información vino de Santa Cruz, de Johnny Fernández, pero no desmintió el Tribunal Supremo Electoral. Y en el caso del Frente para la Victoria, en La Paz, varios medios de comunicación, incluyendo redes sociales, ya dieron amplia cobertura e información respecto a que estaría legalmente ya habilitado. De Frente para la Victoria tengo el dato de que los estatutos iban a ser aprobados en estos días. Es lo que han dicho algunos dirigentes en Cochabamba, pero las directivas todavía no. Entonces,
puede ser que pasemos de 3 partidos que ya están habilitados. Pero de los 11, el plazo es hasta el 5 de mayo. Ahora, lo curioso de todo este tema es que usted bien dice, son 11 partidos, entre 3 y 4 están habilitados, el resto tienen que cumplir con los formalismos legales, pero existen ya candidatos oficiales proclamados por agrupaciones sin personería jurídica, sin estar reconocidos en ninguna parte, que dice que se van a postular a la presidencia de Bolivia. Entonces eso también asusta a la población porque, a ver, hay 11 partidos que no han podido regularizar los requisitos, pero hay como más o menos 20 candidatos que ya han dicho que van a ir a las elecciones como candidatos a la presidencia. Entonces esto no muestra mucha seriedad. Y en consecuencia, a que hay candidatos autoproclamados como candidatos sin partido político, aparecen encuestas, ¿no? Entonces aparecen las encuestas para tratar de dirigir la atención a ciertas personalidades. Es curioso que ponen a Luis Arce, por ejemplo, el actual presidente de Bolivia, entre las encuestas en primer lugar o segundo lugar, dependiendo, cuando él tampoco ha sostenido que va a ir a la reelección, no ha oficializado esta medida. En otras encuestas siguen poniendo a Evo Morales, que está inhabilitado, y en otras no lo ponen, considerando precisamente que está inhabilitado. Y siguen poniendo en encuestas personas que todavía no han definido si tienen o no tienen partido político. Entonces, es una falta de seriedad para la opinión pública todo esto y para el futuro votante. Ahora, ¿cuál va a ser la figura o cuál es el comportamiento en este caso específico del Tribunal Supremo Electoral? Dina Chuquimia ha sido protagonista en las últimas horas respecto a declaraciones que ella ha emitido al país, en el sentido, por ejemplo, de que si no participan en las primarias 2 binomios por partido político, no va a poder ser viabilizado esa elección de primarias en los partidos políticos. O sea, primarias cerradas, dice ella. No van a poder participar gente que no sea militante del partido político que lo lleva adelante a la presidencia o vicepresidencia. Pero da el dato de que tienen que ser como mínimo 2 binomios por partido político. ¿Tú crees que esto pueda darse o simplemente estamos soñando con los ojos abiertos? Porque en el pasado inmediato el MAS, por ejemplo, no cumplió, solamente Evo Morales era el que fue a primarias. Bueno, ahora hay 2 posiciones con relación a las primarias. ¿No? Hizo la propuesta Comunidad Ciudadana de que tiene que haber una ley donde hayan primarias ciudadanas abiertas. Actualmente los que votan en las primarias son los militantes de cada partido. El resto de la población no puede votar en las primarias. Entonces el planteamiento de Comunidad Ciudadana es que vote todo ciudadano boliviano que esté en edad de emitir su voto y que escoja de cualquier partido uno de los candidatos que estén inscritos. Ahora, de la señora Chuquimia que usted menciona, tiene lógica lo que dice si se mantiene la normativa actual, es decir, que cada partido presente 2 binomios mínimamente. Caso contrario, no tendría sentido semejante cantidad de dinero que se gasta en unas primarias que simplemente van a ser un formalismo. Si realmente cada partido va a estar en la obligación de presentar mínimamente 2 binomios para las elecciones primarias cerradas, donde votan solamente los militantes, podría justificar como un aporte pequeño, reducido a la democracia, que existan primarias. Pero el costo de hacer primarias es demasiado alto. Entonces hay que evaluar si de los partidos que queden, que sobrevivan hasta mayo, va a haber partidos que realmente tengan la capacidad de presentar 2 binomios, porque caso contrario las primarias no tendrían sentido. Ahora, ¿tú crees que en este escenario, donde la militancia de los partidos políticos es muy minúsculo, reducido, alguna vez yo había manifestado, por ejemplo, de que seguimos con el mismo porcentaje de antes, de que el 90% de la población boliviana no milita en ningún partido político, y los actores principales en el escenario político y democrático de este país son esas instituciones alegales? Me refiero a los movimientos sociales, a los grupos de presión, a todas las entidades abstractas en este país. O sea, un poco más y lo arrinconan a los partidos políticos, y me parece un despropósito aquello, porque la democracia es con partidos políticos. O sea, ¿ellos van a determinar otra vez el futuro de este país según tu criterio, o es que va a haber una recomposición social?
Pienso que tiene que haber la recomposición social, es decir, tiene que existir el respeto a la institucionalidad, a la institución, o sea, hay que hacer, si se va a hacer política, hay que ser ordenados. Correcto. ¿No? Entonces hay que pertenecer a una fuerza política, trabajar internamente en esa fuerza política y a partir de una base ideológica y de coincidencias dentro de esa estructura política partidaria reconocida, legalmente establecida, recién avanzar y llamar a la sociedad para que se sume a apoyar ese pensamiento o para que se hagan militantes. Eso tiene que cambiar en Bolivia. Como usted dice, el 90% no son militantes en partidos políticos, pero esto también se debe a que, uno, en los partidos políticos no trabajan de manera constante, la mayoría, porque hay un tema de falta de recursos, falta de tiempo, los dirigentes y las pequeñas estructuras que tienen los partidos al nacer, o cuando ya son estructuras medianas o más grandes, disminuyen, porque muchas veces se invita a candidatos que no son consecuentes con los partidos, llegan a ocupar cargos públicos y se olvidan del vehículo, se olvidan del partido político, entonces los partidos políticos dejan de crecer. Y otro elemento que es esencial para que los partidos políticos no jueguen un rol preponderante es que son utilizados solamente para elecciones como un simple vehículo de carrera. Y al ser utilizados de esta manera, los partidos políticos se ven afectados y acaban teniendo, por lo general, una o dos personas que terminan tomando las decisiones en los partidos y le quitan la esencia democrática interna que debería tener cada partido. Como emergencia de esto es que promulgan la ley 1096, que es la que está obligando a que adecúen sus estatutos a la normativa y a la Constitución y obligando a que renueven sus directivas de acuerdo a formalismos y además con observadores del CIFDE, que es una parte del Tribunal Supremo Electoral, que solamente da informes de que si se han cumplido o no se han cumplido la normativa estatutaria de los partidos a nivel interno y de esa manera verifican si ha habido democracia interna en el partido o no. Por eso es que yo creo que poco a poco se tiene que ir institucionalizando. Por ejemplo, toda esta conversación para que la población sepa cómo funcionan los partidos es buena y tenemos que sacarnos la venda de los ojos que nos dice que la actividad política es mala, ¿no? Que un partido político de por sí es negativo o una persona que está dedicada a la política ya es un criminal. Todo eso, todos esos malos conceptos que tenemos los ciudadanos es por culpa de todos estos políticos del pasado y que todavía quieren seguir en el presente y que hace más de 20 años están en el escenario político haciendo cosas que no son favorables para la población y que este 2025 van a querer volverse a presentar. ¿Por qué? Porque no hay renovación en Bolivia. Entonces, todas esas viejas prácticas políticas, mal hechas, encima entran pobres y salen millonarios y el ciudadano boliviano sigue igual. No hay la mejoría, la repartija del dinero queda por ahí, no hay políticas públicas que hagan que llegue ese dinero de la época de vacas gordas, cuando ha gobernado el MAS, por ejemplo, al ciudadano de a pie. La pobreza, los índices casi siguen iguales, la cantidad de desempleo sigue gigante. Tenemos más o menos el 80%, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, con trabajos informales, cuentapropistas. Eso es Bolivia. Entonces, como consecuencia de toda esa mala administración de décadas, es que vemos a los políticos como mala palabra. O sea, hay que invitar gente nueva para que cambiemos ese chip, para que cambiemos esa manera de ver al político ya en la juventud y en el ciudadano que anda mirando a todos estos políticos que ya nos tienen cansados. Ahora, hay dos mensajes, antes de concluir este tema del MAS. Hay dos mensajes que preocupan. Tienen un tinte más o menos de amenaza. Primero, o sea, voy a repetir lo que dije, me da la impresión de que ambos, Luis Arce y Evo Morales, estuviesen coludidos contra alguien, no sé si es la oposición o el país en su conjunto, pero algo raro o se observa en eso. Primero, Evo Morales dice que Ernesto Samper, Alberto Fernández, José Luis Zapatero habrían manifestado reiterativamente de que no van a permitir que se proscriba al MAS en Bolivia, menos se inhabilite a Evo Morales. Yo no sé quiénes son, qué tipo de amenaza es esa o qué tipo de comentario es del expresidente Evo Morales. De contrapartida, Luis Arce Catacora, el presidente del Estado, dice de que Bolivia no va a permitir
que intereses particulares e individuales perjudiquen a la patria. No se va a permitir aquello, además no se va a permitir amenazas de parte del pueblo boliviano, dice Luis Arce Catacora. ¿Cómo evalúas estos dos mensajes que suenan a amenazas de cada lado? Bueno, como siempre hemos venido analizando en el programa, en distintos programas, ellos quieren copar la atención de los medios de comunicación. Y con esto, con las declaraciones de Evo Morales, queda en evidencia que responden al Grupo de Puebla. Y que el Grupo de Puebla, esos expresidentes que usted ha mencionado, lo conforman. Y el Grupo de Puebla es como una entidad internacional de los socialistas del siglo XXI que toman decisiones en conjunto para no perder el poder. Entonces, ellos no pueden tener injerencia en la política interna de Bolivia. Es una vergüenza que el expresidente Evo Morales sostenga que expresidentes de otros países puedan tomar decisiones internas en nuestro país. Eso tampoco es correcto. Eso se puede tipificar incluso como delito, pero nadie lo dice. Todos los medios de comunicación le dan la cobertura gigantesca a Evo Morales para que diga esas barbaridades, que no están bien, ¿no? Entonces, yo calculo, y lo dije en este programa, que si permitieran ir a los dos, a Luis Arce y Evo Morales, en distintos partidos políticos, la estrategia del Grupo de Puebla va a ser invisibilizar al resto de los posibles candidatos y que peleen el primer y segundo lugar para después hacer una alianza. Esa es una posibilidad. Y la otra es que traten de ir unidos nomás, si es que sobrevive el movimiento al socialismo, con ese partido, y ahí va a seguir la pelea. Pero consideremos también que ya han metido elementos incluso familiares, han acusado ya a los de la línea de Evo Morales de delitos muy fuertes, al hijo del vicepresidente Choquehuanca, también al hijo del presidente Luis Arce, que son elementos de rompimiento de relaciones internas que yo creo que hacen que sea un poquito difícil que vuelvan al cauce y que vayan juntos y sin roces. Entonces, tenemos que concentrarnos también en que el movimiento al socialismo, ni juntando a Evo Morales y Luis Arce, pasa del 30%. Su voto duro más o menos está entre el 25 y 26%. ¿Y el resto de los bolivianos qué? Tenemos que vivir con miedo. Es el claro ejemplo que usted tocó al iniciar el programa del ingeniero Villegas. ¿Por qué lo llaman a declarar? ¿Por qué lo imputan? ¿Y por qué le dicen instigación pública a delinquir? Y después dicen no puede ir preso. ¿Por qué? Porque quieren meter miedo a todo el país. Porque el que hable fuerte o el que diga la verdad en los medios de comunicación o al vecino se tiene que sentir perseguido. Ese es el mensaje que están dando con este tema judicial al sentarlo en el banquillo de los acusados y decirle usted está imputado. Porque ¿qué es la imputación en materia penal? La imputación es una decisión del Ministerio Público, representado por el fiscal de materia o la comisión de fiscales, dependiendo del caso, por el que dicen que hay suficientes elementos de convicción de la probabilidad de la autoría de un delito. Entonces, ¿qué le están diciendo al ingeniero Villegas? Le están diciendo probablemente usted ha cometido este delito en 2019 porque no hubo fraude, usted mintió. El tema aquí es si hubo o no hubo fraude. Le están queriendo decir que es falso todo lo que él presentó en su momento en los medios de comunicación y que abrió los ojos a la población entera. Ahora, sacando conclusiones sobre este asunto, más allá de que nos quieren meter miedo a todos los bolivianos para que nadie se anime a opinar, ni a mostrar pruebas, ni a decir nada, ahora y en la próxima elección, ¿qué es lo que demuestra esto? Demuestra un silencio de mucha gente que está en política, de muchas autoridades electas en todo el país y que no dicen nada con relación al proceso del ingeniero Villegas. El ingeniero Villegas es una especie de bandera de lo que significó el fraude que hizo Evo Morales para perpetuarse en el poder. Es que hay que ser claros. Y todos los medios de comunicación deberían preguntar la posición con relación al fraude a alcaldes, gobernadores y otros que dicen ser opositores al movimiento al socialismo, y quisiéramos los ciudadanos escuchar de su boca si consideran que hubo fraude o no hubo fraude. En este tema específico hay algo que quisiera que puntualicemos. Este ingeniero, Edgar Villegas, ha sido imputado por el Ministerio Público, la Fiscalía o la Comisión de Fiscales, como tú dices,
Pero el que inició todo eso fue el diputado del MAS, Renan Terrazas, ¿verdad? De que responde a Evo Morales Ayma, o sea, de esa línea. Entonces, ¿cómo podemos explicar que el gobierno maneje el Ministerio Público? Luis Arce Catacora maneje. O Luis Arce Catacora y Evo Morales están coludidos contra este ingeniero. ¿Qué explicación podemos darle al país? A ver, lo que pasa es que yo soy abogado y todavía quiero pensar que existe independencia de los órganos de poder, respetando la Constitución, ¿verdad? Entonces ya para la población es normal decir, lo han imputado, los fiscales le han obedecido a alguien. Todo eso tiene que cambiar. Eso no puede seguir sucediendo. Por eso es que yo les decía, hay que preguntar a muchos políticos en ejercicio si fue fraude o no fue fraude. Yo, por ejemplo, a Manfred Reyes Villa nunca le he escuchado decir si hubo fraude o no hubo fraude. Y se lo he preguntado públicamente en la época que se discutió el atraso del censo. Nunca se le ha escuchado decir si fue fraude o no fue fraude. ¿Por qué? Le va a afectar reconocer que fue fraude y que gracias a la revolución nacional que hubo exigiendo democracia y respeto al voto ciudadano, él volvió aquí como una supuesta esperanza para Bolivia, como un supuesto opositor de verdad, cuando ahora se ha teñido de azul. A ver, ¿por qué él en Cochabamba no dice si hubo fraude o no hubo fraude? Y ahí vamos a saber de qué lado está, pero ya de manera expresa, sin hipocresías. Y como él, muchos otros. Estoy tocando ese ejemplo en Cochabamba, porque estamos en Cochabamba. Entonces, díganme, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Todos hemos visto que hubo fraude y ahora el movimiento al socialismo y sus socios políticos que se visten de otros colores políticos, ¿qué hacen? O se callan, guardan silencio y dejan que pase la cosa y no se pronuncian. Cuando hay uno de estos abusos, como está viendo contra el ingeniero Villegas, sirve para poner posiciones, como hubo la del censo. La gente que no es del movimiento al socialismo quería censo hace un año atrás. Y los que se pusieron del lado del MAS apoyaron a Luis Arce para que el censo se haga este año. Ahora esperemos que los resultados salgan a tiempo y que se cumplan. Ahora, ¿cómo puedes evaluar el mensaje de Manfred Reyes Villa? Cuando le preguntan respecto al tema de Evo Morales, él dice ignorarlo a Evo Morales, no darle mucha pelota. O sea, ¿qué mensaje nos lanza Reyes Villa respecto a Evo Morales con este mensaje? A ver, fijémonos, Luis Arce lo ignora a Evo Morales. Está siguiendo el libreto de Luis Arce. Reyes Villa es socio de Luis Arce. ¿No? ¿Bajo qué gobierno le borran todos los procesos, los anulan? ¿Bajo qué gobierno le dan, porque no existe eso de la autonomía, la economía? Ese es un tema que hay que analizar largo. Él está entre los tantos alcaldes que se ponen de rodillas para pedir presupuesto al gobierno central. ¿Quién maneja el gobierno central? Luis Arce. Lo que diga Manfred es lo que piensa Luis Arce. En eso hay que ser claros y todo Cochabamba y Bolivia debe saberlo. Usted me pregunta cuál es la posición, a qué juega. No, él va a hacer lo que diga Luis Arce. Él ya no es un líder independiente, él le responde al presidente, que es de otro partido, de otra línea ideológica, pero hay que ponerlo así de claro. O sea, ¿tú crees que está adscrito al gobierno, definitivamente? Pero por supuesto, que nos diga si fue fraude o fue golpe el 2019. Ahí vamos a saber si por lo menos sabe disimular. Ahora, ¿cómo lo ubicas a Manfred Reyes Villa entonces en este caso? Él, según dicen sus operadores, o por lo menos la gente que son sus apologetas, como Álvaro García Linera, es el único que tiene perfil, que tiene plataforma para aglutinar a la oposición política, palabras textuales de Álvaro García Linera. Entonces, ¿dónde se ubicaría él? Si responde a Luis Arce Catacora. Por supuesto que responde a Luis Arce Catacora, como Carlos Mesa respondía a Evo Morales, y todo el país engañado, ¿no ve? Por Carlos Mesa, el voto útil por el inútil. ¿Qué ha hecho él en contra de Evo Morales? ¿Qué ha hecho él contra Luis Arce? Ni siquiera ha hecho una buena campaña política nacional teniendo todas las condiciones. Entonces, ¿qué quiere Manfred? Ocupar el lugar de Carlos Mesa, ser el opositor funcional al masismo, porque él ya se ha asociado a Luis Arce. El problema va a ser después para él si es que Evo Morales sobrevive, porque ahí no creo que haya acuerdo. No creo que haya acuerdo, pero Luis Arce es el presidente y es el respaldo de Manfred Reyes Villa. Lo que diga Manfred es la línea del gobierno. No se olviden que el vocero presidencial era de NFR, y era el vocero y era el brazo derecho de Manfred Reyes Villa. Estoy hablando de Richter.
Jorge Richter. Jorge Richter. Entonces Jorge Richter era tan cercano a Manfred y ahora es tan cercano al presidente Luis Arce. Y así hay otros ejemplos. Él también lanzó otra declaración, Jorge Richter, vocero gubernamental. Él dice que no confía en las palabras de Evo Morales porque él incumplió el 21F. Jorge Richter. Claro, pero ¿quién puede confiar en Evo Morales? Se va a ir a primarias con Luis Arce, va a perder y va a decir que vuelva a la cultura del bloqueo y nos va a destrozar la economía a los cochabambinos y a todos los bolivianos. Entonces, ahorita estamos hablando de tres alas masistas. El encubierto Manfred Reyes Villa, que es azul, que tiene que quedar clarísimo eso, Evo Morales y Luis Arce Catacora, que trata de asociarse con ciertos alcaldes como Manfred y en el resto del país. ¿Para qué? Para tener el control de las ciudades. Porque si no tiene el control de las ciudades a través de los municipios, se le puede descontrolar el gobierno. Y gracias a todo este tipo de conversaciones y de cálculos políticos, nos olvidamos del pueblo que no tiene dinero en los bolsillos para llevar el pan de cada día a las casas. No tenemos dólares, no tenemos reservas, las importaciones están un desastre, las comisiones en ese tema están cerca al 10% en los bancos, las compras que tienen que hacer los importadores las hacen en yuanes o en euros, porque es imposible comprar en dólares. Está generando eso un alza en los precios, en los materiales de construcción y en otros artículos de importación que están subiendo ya un 25% o mucho más. Entonces, seguimos hablando de los socios y los funcionales y los sinvergüenzas de siempre, mientras el pueblo está sufriendo económicamente. Y todos sentimos eso. Revisen la mora en los bancos, las reprogramaciones de las distintas empresas, cómo se ha parado la construcción, cómo se han parado otras áreas, cómo es que ha subido la canasta familiar. Estaba escuchando una información en una radio nacional hoy en la mañana y sostenían el cálculo de que ha subido el 100% ciertos elementos básicos para el alimento. ¿Quién dice algo? Son pocos. ¿Dónde están los alcaldes que están vendidos al movimiento al socialismo? ¿Por qué no reclaman? ¿Por qué no hacen algo? Ahí está la respuesta. Seguramente ni siquiera van a tener la capacidad de hacer esos pequeños reclamos, no van a poder regular nada y encima no nos van a dar jamás la respuesta de que si fue fraude o fue golpe, porque no quieren tener una posición en contra de sus jefes, que son los del movimiento al socialismo. Ahora, ¿cuál va a ser o cuál es el futuro del país? En este momento tenemos una oposición, que es del sector de Evo Morales, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho. Esa es la oposición en este momento. El oficialismo, el MAS de Luis Arce Catacora, disidentes de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y disidentes de Creemos de Luis Fernando Camacho. No hay otra alternativa para el país, no hay la emergencia de nuevos actores políticos en este país. ¿Cuál la ubicación, por ejemplo, en el caso tuyo, específicamente hablando, como emergente nuevo, de renovación, diríamos? ¿Qué dices respecto a este escenario? Porque tenemos que darle por lo menos esperanzas al país y no hipotecar nuestras esperanzas. A ver, como les decía hace rato, tenemos que ser disciplinados. Lastimosamente, para poder participar en elecciones y gracias a este sistema en el que vivimos, dependemos de los partidos políticos. Pueden haber muchos líderes nuevos, puede haber muchas personas que quieran participar, ser candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, diputados, senadores y de todo. Pero si no están organizados los partidos políticos, hablar de un proyecto no es serio. Entonces, nosotros estamos trabajando primero en la parte formal del partido político, que ya existe, tiene personería jurídica, que es el Movimiento Tercer Sistema. A partir de ahí tenemos que estructurarnos. Ya se han cumplido los estatutos, el sábado ha habido un congreso que tiene que ser validado por el Tribunal Supremo Electoral, y bueno, a partir de ahí el partido en el que soy militante, el Movimiento Tercer Sistema, pues va a participar en las elecciones nacionales. El presidente del partido y fundador, el doctor Félix Pazzi, ha declarado en medios de comunicación en La Paz que el partido va a competir y que va a tratar de hacer un bloque histórico junto a otros partidos para ganar las elecciones del 2025. Las candidaturas dentro del partido todavía no están definidas. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar, porque hay democracia interna y uno de los firmes candidatos internamente soy yo, que usted me ha hecho la pregunta. Vamos a ver qué dice la militancia, si contamos con el apoyo
y vamos a tratar de seguir los pasos que se tienen que seguir para darle una esperanza a Bolivia. O sea, ustedes no están reciclando políticos en el país, están buscando una nueva opción, limpia seguramente, con obviamente objetivos positivos para este país que en vez de avanzar ha retrocedido. Te digo esto por lo siguiente, ha habido un proyecto importante en el país, sigue habiendo creo, que se llama Búnker, y resulta que analizando bien encontramos que en esta agrupación ciudadana, política, no sé, aparecen gran cantidad de personajes que han tenido militancia en varios partidos políticos. Y por esa misma composición seguramente en el camino se han disgregado, por lo menos la información que tenemos de dentro del Búnker. Se han disparado todos por su lado y fracasó. Me imagino que fracasó ese proyecto. Bueno, conozco algunas personas que han estado en ese proyecto, pero hay que aclarar algo. No es un partido político, no es una agrupación de personas con buenas intenciones. Yo no veo nada de malo que haya personas con experiencia junto con personas sin experiencia, pero, a ver, hablemos del movimiento Tercer Sistema. Existen políticos de varias líneas y de mucho recorrido en el movimiento Tercer Sistema, entre ellos los fundadores, que han sido parte incluso de gobiernos que han tenido importancia y que son parte de la historia de Bolivia. Pero si queremos renovación, hay que escoger ahí entre lo que haya de lo nuevo, sin decir y sin ser hipócritas, porque puede ser gente que sume la gente que tiene experiencia, pero la toma de decisiones y los antecedentes y la gente por quién va a votar es por los candidatos. Porque la experiencia de los antiguos es muy importante, al final por algo saben, ¿no? Por algo saben, hay cosas que ya han vivido. Yo soy nuevo, yo no estoy ni 3 años y medio en el tema político y había sido un camino muy duro. Y aprendo también de escuchar conversaciones de personas que son mayores que yo y que han estado muchos años en política, en distintos partidos y de distintas fuerzas. Es así que ya he estado posteando también en mis redes sociales algunas reuniones. El sábado he tenido una reunión con un exdiputado en La Paz, del cual he aprendido bastante y es un buen amigo. Yo fui su abogado en algunos recursos constitucionales cuando estuve en el ejercicio pleno de la profesión. Hoy me he reunido con un exalcalde de Tarija que tiene mucha experiencia en temas de gestión pública. Entonces uno va cosechando, va sacando resultados, pero la toma de decisiones para mantenerse limpio en el camino hasta aquí y lo que viene, eso es lo que tiene que importar. Porque tampoco nos vamos a estar juntando con personas con antecedentes penales probados, ¿verdad? Porque todos esos que tienen sus juicios, que tienen su cola de paja, acaban al final negociando con el poderoso a cuenta de la libertad. ¿Y qué es lo que negocian? Su capital político. ¿Y qué es su capital político? La cantidad de gente que vota por ellos. ¿Qué es lo que ha pasado con Manfred? Ha negociado el voto del pueblo cochabambino para salvar el pellejo. Y no queremos más eso. Entonces tenemos que escoger personas que no tengan cola de paja que les pisen para que puedan hablar así como estoy hablando, mirando de frente, y que no hayan que los molesten y que lo que venga sean inventos. Entonces eso se le dificulta a un gobierno como el del Movimiento al Socialismo, que es con palo y con poder judicial encima y con denuncias reales y falsas en el camino. 2 preguntas que posiblemente te incomoden. Primero, en las últimas coyunturas, por lo menos en el país, de carácter político, se ha especulado mucho, se ha hablado mucho, se ha analizado mucho el discurso de Félix Pazzi. Demasiado odiador, demasiado racista, un discurso demasiado pigmentocrático, y no sé si eso ha cambiado, porque eso es lo que la población no quiere. No quiere odio, rencor, intolerancia, revanchismo, especialmente aquello que él mismo pregona, racismo. Uno. Lo otro, como candidato a la presidencia, obviamente que genera empatía por la juventud que tienes, tú estás acorde a los estatutos del Tercer Sistema, me refiero a la antigüedad. Lo están cuestionando, por ejemplo, a Luis Arce Catacora, que no cumple 10 años de militancia. Y yo no sé por qué está de presidente del Estado entonces. Han debido reformar su estatuto en el transcurso de este proceso de gobierno. A mí no me molesta en ese tipo de preguntas para nada. Primero que racista
no es el doctor Félix Pazzi. Él me ha recibido con los brazos abiertos, es el originario aymara, yo soy un mestizo cochabambino. Entonces, en el partido existe una unidad. Racismo jamás he sentido, eso es importante aclarar. El discurso de nuestro partido y la ideología es lo que hay que revisar para que nos demos cuenta. Lo que queremos es generar la verdadera nación boliviana. ¿Y eso qué significa? Que haya unidad entre el campo y la ciudad, basta de ese regionalismo. Por eso es que es importante que lean mi libro Cambio Responsable, donde lo cito además varias veces al doctor Félix Pazzi en su pensamiento, en un pensamiento de unidad. Él piensa así que debe continuar el proceso y profundizarse de lo plurinacional, porque lo del masismo ha quedado simplemente en el discurso. El proceso de descolonización no se ha cumplido a cabalidad y tenemos que diferenciar bastante lo que es el indianismo de lo que es el indigenismo. El indianismo es lo radical que usted dice, que no es Félix Pazzi. El indianismo es Choquehuanca, por ejemplo, que odia al de corbata, que odia al mestizo, que dice que son unos inútiles los de las ciudades y que no sirven para nada. Esa es una posición muy radical, ese es Choquehuanca. Y el indigenismo que pregona el movimiento al tercer sistema y el doctor Félix Pazzi y todos los ideólogos del partido, precisamente es la incorporación del indígena en las sociedades y la incorporación de las sociedades de las ciudades al pueblo indígena, a lo comunitario, porque Bolivia es heterogénea, tenemos que lograr esa unidad. Basta de cambas, collas, basta de aymaras, quechuas y mestizos, no tiene que haber esa separación que ha sido generada ideológicamente y estructurada políticamente por el movimiento al socialismo para separarnos y ganar elecciones. Porque al final el movimiento al socialismo es electoralista, hace todo por ganar votos y ganar elecciones y no le importa el pueblo. Esa es la gran diferencia. Ahora, a su segunda pregunta sobre los requisitos para poder ser candidato. Ahorita, efectivamente, han habido un ampliado nacional en noviembre del año pasado, 3 nombres como precandidatos. Ahorita no hay candidatos del movimiento Tercer Sistema de manera formal, porque como les he dicho, se tiene que cumplir los pasos formales de la 1096, que eran los estatutos adecuados, ya están, generar la renovación de la directiva nacional, ya está, hay que esperar la validación del Tribunal Supremo Electoral, que es un formalismo nada más, y a partir de ahí recién se va a ir viendo quiénes van a ser los candidatos oficiales. Ahora, en el caso específico mío, de acuerdo al estatuto, el estatuto del movimiento Tercer Sistema acepta candidatos incluso que no son militantes siempre y cuando sean invitados por la directiva. El estatuto. El estatuto. Entonces, si el estatuto permite eso y encima yo ya soy militante, con 2 años de antigüedad, tranquilamente yo puedo participar como candidato en las primarias de mi partido. Entonces creo que la respuesta está completamente... Es que yo te preguntaba esto porque hay muchas dudas y las dudas obviamente tienen una justificada preocupación de parte de la población en general. O sea, con esto prácticamente hemos absuelto algunas interrogantes o algunos comentarios tal vez protervos de algunos políticos que no faltan en el escenario nacional. ¿Cuál es el criterio, la visión, la conceptualización que tiene usted respecto a los símbolos patrios? Especialmente me refiero a un símbolo que lo han sustituido actualmente, el escudo boliviano por la chacana. ¿Qué concepto, qué idea, qué criterio tienen respecto a este tema? Obviamente la pregunta está implícita, me refiero a la huipala. Nuestra bandera, y está en la Constitución Política del Estado, es la rojo, amarillo y verde. Y nuestro escudo con el cóndor sigue siendo nuestro escudo. El resto es un reconocimiento a las otras regiones, a las etnias, a lo plurinacional que no estaban incorporadas en la antigua Constitución. Entonces aquí se tienen que respetar los símbolos de todos los lugares. Lo mismo que el Patujú en el oriente, en Santa Cruz, si quieren poner una bandera del Patujú, se respeta, ¿no? Para los pueblos que consideren otro tipo de banderas también se respeta, pero lo oficial es nuestra rojo, amarillo y verde y nuestro escudo. Y se respeta también los otros símbolos que los han incorporado como patrios. A ver, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, ¿qué dice? Que Bolivia es una república, ¿verdad? Y por decreto supremo del 18 de marzo del año 2010, Evo Morales le pone el nombre de Estado plurinacional, ¿no? Porque el nombre de Bolivia como nombre en la Constitución no está
como Estado plurinacional. Él utiliza ese decreto supremo para que a nivel internacional se denomine a Bolivia como Estado plurinacional en respeto a las otras naciones que existen dentro de Bolivia. Entonces, esos detalles que tenemos hay que ser muy cuidadosos. Ahora, son mal utilizados y hasta hay gente en Santa Cruz que ha sido procesada por vertir ciertos comentarios. Lo único que se tiene que hacer aquí es respetar los símbolos patrios y los símbolos de las distintas regiones. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir entre bolivianos como hermanos para lograr la nación boliviana. Ahora, volviendo al tema del ingeniero Edgar Villegas, él argumenta y dice que va a acudir a instancias internacionales respecto a este abuso que estaría sufriendo, según él, respecto a esta imputación por el tema del fraude o no fraude electoral en el país. ¿Esto procede, no procede, va a prosperar, no va a prosperar? Bueno, él puede quejarse a distintos organismos internacionales, pero tiene que cumplir previamente los formalismos legales. A ver, que le hayan hecho una imputación no significa que él va a ser sentenciado. Después de la imputación tiene que venir una acusación en caso de que hayan los suficientes elementos que demuestren que él ha cometido un delito. Y si no hay los suficientes elementos que puedan ser sostenidos en un juicio oral, público y contradictorio, lo que tienen que sacar es un sobreseimiento. Sacado el sobreseimiento, pues no sé quién irá, seguramente el que ha movido el proceso irá a impugnar ese sobreseimiento, tiene que ratificar el sobreseimiento o revocarlo, la Fiscalía Departamental en alzada, que sería la segunda instancia. Y bueno, si se mantiene el sobreseimiento, pues el ingeniero Villegas queda tranquilo y no va a tener la necesidad de irse a quejar a ninguna parte. Pero tendría que darle un enfoque a ese reclamo internacional en base a los informes de los organismos internacionales que hubieron con respecto al fraude del 2019. Pero aquí hay otro problema más. Los que armaron todo el proceso penal, Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros figuretis que aparecieron ahí para la foto en el periódico y para salir en los medios de comunicación, ¿por qué no hicieron el seguimiento al proceso penal que le siguieron a Evo Morales y al procedimiento electoral? Lo han dejado ahí y han esperado que la Fiscalía, como no se movía, como no acompañaban las pruebas judicializadas vía requerimiento fiscal y todo el procedimiento técnico, han rechazado las denuncias que ellos han metido. Una prueba más de que son unos opositores de papel que solamente están para la Cámara, no han hecho el seguimiento debido a los procesos. Obviamente, en el camino ya le sacan la cola a Carlos Mesa con temas de adjudicaciones a empresas brasileras, le sacan esos juicios, lo llevan a declarar primero de testigo, después le amplían a él, a su abogado y a otros, entonces se quedan callados. Entonces prefieren no hacer bulla para que no les desempolven el pasado. Y así estamos. Entonces, no hay una resolución firme en Bolivia que diga que fue fraude, porque lo que han sacado es un rechazo y las denuncias han estado mal hechas. Y ahí también participó bastante el exministro Murillo y el gobierno de Yanine Áñez de transición, que siempre digo que fue un error histórico, fue mal manejado, hubo mucha corrupción, donde no han sabido siquiera ir a unas elecciones limpias cuando se les encomendó ese trabajo, porque a partir de la ley 1266 que promulga Yanine Áñez el 23 de noviembre del 2019, sostiene en su artículo 15 que se va a elecciones con las mismas reglas del juego de la elección anulada. Esto es una aberración. Yo cuando vi esa normativa el 2019 dije, no puede ser que en combinación con el Congreso, con la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en su mayoría era masista en ese momento, saquen una ley de esa manera y no corrijan el padrón electoral, no lo revisen, no lo auditen, no corrijan las circunscripciones uninominales y digan a través de esa ley 1266 que se va a una nueva elección con las mismas reglas del juego. ¿Cómo si se anuló una elección? Si la anuló el mismo Evo Morales, va Yanine Áñez y promulga una ley masista de pacificación para ir a una elección con las mismas reglas del juego. Entonces estamos mal. Ese ha sido uno de los móviles por los que yo empecé a escribir y decidí meterme en política. Tanta traición, da rabia que traicionen de manera continua los políticos de siempre y nosotros los ciudadanos nos quedemos de brazos cruzados o sorprendidos, impotentes de no poder hacer nada. Ahora, muy cortito para irnos,
Hay un tema que obviamente el proceso es grave para mí, el tema Gabriela Zapata, Evo Morales, tercera o cuarta vez no asiste a la citación para declarar, parece que no le importa al Ministerio Público o al juzgado para trabajar o actuar en consecuencia. Uno. Lo otro, ¿qué es lo que pasa con ese proceso? ¿Qué va a ocurrir con Evo Morales si persiste, insiste en no asistir a declarar? Muchos de sus seguidores manifestaban de que podría ser aprehendido inmediatamente. El otro, hay algunos líderes cruceños, por los 36 días de paro, han sido citados y se dice que todos van a ser aprehendidos, incluyendo a Vicente Cuéllar. ¿Esto va a prosperar, no va a prosperar según tu criterio, o simplemente son actuaciones de carácter político? Bueno, primero que no procede que los detengan, porque ninguno de ellos ha escapado, no hay peligro de fuga, no hay obstaculización, todos ellos se han presentado a declarar. Entonces, no tiene el Ministerio Público suficientes elementos de convicción para detenerlos. Seguramente van a ser investigados por ese tema del paro de los 36 días y verán el grado de participación para tomar una decisión. No hay que ser tan escandalosos con ese asunto. Ellos no se han escapado. Ni se han resistido a ir a una declaración informativa, como ha sido el caso que le dio motivo al Ministerio Público Luis Fernando Camacho. Él tenía que ir a prestar su declaración informativa y no se presentó, y desafió al ministro de Gobierno, y todos recuerden, a ver, vengan y sáquenme de Santa Cruz, quiero ver que se atrevan, cuando él debió presentarse la declaración informativa y no lo hizo, y a partir de ahí pues empeoraron los procesos, que son políticos, pero empeoraron porque se le dio elementos técnicos para que empeoren. En cambio, este tema del paro de los 36 días, están siguiendo el procedimiento todos los que están siendo investigados y no hay elementos para que los detengan. En el tema del caso Zapata, Evo Morales, si no se presenta a las declaraciones y está llamado como testigo, y así lo determina el juez que investiga la causa, porque está en etapa de juicio oral, sí puede ser aprehendido, pero ¿cuál es el alcance de esa aprehensión? Es agarrarlo y decirle, ven, vas a declarar a la fuerza, a ver, ¿usted qué sabe de esto? ¿Es verdad, es mentira? No sé. Listo, lo liberan, porque ese es el procedimiento penal. Simplemente el que no va a declarar en un juicio, se lo sienta para que declare y se va a su casa. Entonces, mayor riesgo no hay, es más un show mediático y falta de información para la población. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestra programación. Como siempre, quiero agradecer tu amabilidad y gentileza, José Carlos. Creo que hemos absuelto muchísimos temas que estaban ahí, flotando, y seguramente la gente no conocía. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo a Cochabamba y Bolivia entera. Buenas noches. Amigos televidentes, ustedes gentiles y amables como siempre. Buenas noches, permiso. Bolivia puede y debe cambiar para mejorar tu economía, tu calidad de vida y las oportunidades que merecemos para vivir mejor. Abramos la conversación de nuevas formas de conducir este país. Te invito a adquirir mi nuevo libro, Cambio Responsable, una visión económica, política y social para un gobierno con rumbo. Adquiérelo en www.moviendobolivia.org. Televisión Cosmos Universitaria. Este medio se encuentra regulado y fiscalizado por la ATT. Sur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campus universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITED, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024. Orgulloso boliviano.
locos por el doble de velocidad. Con Comteco transformamos tu experiencia en Internet. Navega, celebra, disfruta con el doble de velocidad